Hoy les voy a hablar de algunos aspectos importantes que Philippe Perrineau nos menciona en su libro Construir competencias desde la escuela. Él hace una diferencia entre conocimientos y competencias. Los conocimientos son aquellos saberes conceptuales que los interiorizamos y las competencias son aquellos saberes conceptuales pero que además están en movilidad, es decir, que van más allá, fuera del aula, que se pueden poner en práctica aquello que ya se ha aprendido. Philippe nos menciona que las competencias y los conocimientos van juntos dentro de la escuela, pero que muchas veces solo se le da prioridad a los conocimientos, es decir, que el alumno solo aprenda conceptos y no vaya más allá. A ello se suma la crisis de la escuela, que es en donde entra que el maestro solo dé su clase y los alumnos solo aprendan aquellos conceptos que podrían venir en la escuela. Philippe hace mención de que la mayoría de las escuelas se agrega más tiempo y sin embargo no existe como esa interiorización de saberes que se puedan llevar a la práctica. Y eso se debe a que la pedagogía y las didácticas que existen actualmente en las escuelas son muy monótonas y lo hemos visto, ya que muchas veces el maestro se para enfrente del salón y les da a conocer aquellos aprendizajes esperados que vienen en un plan o un programa a los alumnos y muchas veces no son realmente estructurados y aprendidos, solamente son sí aprendidos, pero dentro del aula, más no fuera. Entonces Philippe nos menciona que hay que cambiar ese tipo de pedagogía, ese tipo de didáctica, que debemos incluir al alumno en donde no solo aprenda conocimientos conceptuales, sino que también sea capaz de ir más allá, de salir y enfrentarse a su vida cotidiana resolviendo los problemas que se le presenten, pero con los saberes que ya ha adquirido dentro de la escuela. Bueno, también otro aspecto importante que nos menciona Philippe es que las competencias la mayoría de las veces son observables, pero el maestro, como no tiene la capacidad de ir a visitar a cada alumno para ver si realmente lo que está aprendiendo lo está aplicando en su vida diaria, lo único que hace el maestro es mediante un examen o un trabajo empieza a evaluar, pero solamente los saberes, más no las competencias. Entonces es algo que debemos de rescatar como docentes, crear a los alumnos para la vida, como los menciona nuestro plan y programa de 2011. También nos menciona que las competencias deben de ser de acuerdo al contexto del alumno. Esto no quiere decir que el alumno solo aprenda lo de su contexto, no, pero que vaya más cerca de su contexto, que aprenda lo que le puede servir para su contexto, sin dejar atrás que cuando el alumno salga de su contexto y vaya a otro, él también sea capaz de poner en práctica esos aprendizajes que ha adquirido. Un aspecto que me llamó mucho la atención es que nos habla de una planificación flexible e improvisaciones. A ello no se refiere que el maestro llegue y solo improvise su clase, no, por el contrario, sino que debe de llevar una estructura y que sea la secuencia didáctica planeada realmente. Philippe se refiere a que la improvisación sea algo que sea espontáneo dentro del salón, que si un alumno está aprendiendo algún saber y lo relaciona con su vida, de ahí nos podamos tomar esos aspectos como maestros para que el alumno realmente tenga un aprendizaje significativo. Y en la flexibilidad de la planeación, como sabemos, es que muchas veces hacemos una planeación y la llevamos en práctica, pero a veces no queda tan claro los conocimientos que nosotros pretendíamos que los alumnos adquirieran. Entonces es allí donde entra la flexibilidad de nosotros como docentes, darnos a nosotros y a los alumnos la oportunidad de cambiar esa planeación de acuerdo al nivel cognitivo y a las necesidades que los niños requieren. Para ello también nos menciona Philippe que podemos hacer uso del contrato didáctico y este es un aspecto muy importante que creo que a los maestros nos funcionaría mucho. ¿Por qué? Porque el contrato didáctico no solamente
es que yo me comprometa como maestro a enseñarles tales contenidos, sino que los alumnos también se comprometan de su parte a ser participativos, a prestar atención. Entonces ahí es donde entra el proyecto y no es de que el maestro tenga que dar la clase, sino que los mismos alumnos sean quienes aprendan pero por sí solos. Y bueno, finalmente Philip nos habla de las estrategias de cambio, que tal vez sea difícil, pero no imposible. Nos menciona que tal vez requiera tiempo y esfuerzo y sobre todo trabajo colaborativo por parte de los docentes. Entonces, las competencias es algo importante dentro de la escuela que no debemos dejar a un lado, no solo pararnos a enseñar conocimientos conceptuales, sino también que los alumnos vayan y lo empleen y lo practiquen en su contexto. Por ello es que requerimos un cambio en el paradigma de las escuelas, no quedarnos con lo tradicionalista, sino mejorar para que los alumnos tengan realmente unas competencias que, como en el plan y programa de estudios lo menciona, sean habilidades, actitudes y los conocimientos. Bueno, gracias.